En el vídeo de hoy te vamos a hablar de la existencia de un papiro que derrumba totalmente la historia del Antiguo Egipto y de la humanidad. Un papiro que evidencia la existencia de dioses y semidioses que reinaron mucho antes que el primer faraón humano. ¿Mitología? Tal vez. Este documento es histórico e informativo, avalado por la arqueología oficial. ¿Realidad, por tanto? Te invito a que te suscribas y le des a la campanita porque vamos a estar cada día subiendo contenido apasionante para ti, amante de los misterios del Antiguo Egipto, y no te lo puedes perder. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenido, hijo de Horus, al canal. Quizás hoy salgamos de dudas, vislumbrar esa verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos y nos ha sido ocultada. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a desvelar datos que no te van a dejar indiferente. Pues sí, Mónica, y para ello nos vamos a ir a Turín, a Italia. Nos dirigimos al segundo museo egipcio más importante del mundo en cuanto a reliquias egipcias, en cuanto a patrimonio. Y lo que más me sorprende del papiro de Turín es que esto es impactante porque está a la vista de todos. Todas las personas pasan por ahí y ya te digo que no pasa desapercibido para nadie. En el papiro podemos dividirlo en dos partes, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Lo voy a decir claro. En la parte de la izquierda hay un listado pormenorizado. Ahora, en unos minutos entraremos y diremos uno por uno. Pero hay un listado pormenorizado de los gobernantes de Egipto anteriores a la historia oficial. Esos que la arqueología, la historia oficial, no quiere reconocer y los llama de mitología. Pero bueno, este papiro contiene el secreto, quizás, de la historia. Quizás la historia no es como nos la han contado. Bueno, ahora verás que este papiro lo derrumba todo. Como te decía, en la parte de la izquierda nos encontramos el término Hor y Sem-Shu-Horn. Dos términos muy interesantes porque hacen referencia a dioses, Hor, y semidioses, Sem-Shu-Horn. Y a la derecha nos encontramos el primer humano, vamos a llamarlo así, que gobernó de la primera dinastía en Egipto, el primer faraón, que es Narmer-Menes. Lo más llamativo de todo esto es que la arqueología, todo el papiro lo toma como un documento histórico real. ¿Por qué? Porque aparece el nombre del gobernante con su nombre real, el tiempo de reinado, ojo, en años, meses y días. Y hay una cosa que le da muchísima veracidad, que es que incluso aparecen reyes, gobernantes, que usurparon el trono, es decir, reyes extranjeros. Esto nos hace ver, y así lo afirman incluso los arqueólogos, que es un documento informativo, es decir, es un documento de registro. No hay alabanza hacia un faraón o hacia otro, no. Simplemente cuenta la historia de Egipto desde el principio de la humanidad, o desde el principio de la civilización, o desde el principio de los tiempos. La pregunta es, ¿quiénes eran estos dioses y semidioses que gobernaron Egipto antes de la dinastía primera? ¿Eran descendientes de quién? O mejor dicho, yo creo que podríamos decirlo, ¿procedentes de dónde? Este documento, este papiro, está datado además por la prueba del carbono 14, o sea, es algo oficial, y data de la época de Ramsés II. Esa es la explicación por la cual Ramsés es el último de los gobernantes que aparecen en el papiro, en el lado de la derecha. Entonces aquí nos encontramos con la siguiente situación. Tenemos una lista, que es lo que considera la historia oficial, de todos los faraones, uno por uno, desde Narmer-Menes, desde la primera dinastía, uno por uno, con fecha de registro, su nombre,
tiempo de reinado, todo. Absolutamente todo. Este papiro, para que se haga una idea del espectador, tiene unos 70 de largo, o sea, es bastante largo, y 40 centímetros de ancho, o de alto. Está además fragmentado en 160 trocitos, lo cual hace que algunas fechas no se puedan saber exactamente, o el periodo, la duración en años de cierto reinado no se pueda saber con exactitud, pero revela muchísima información interesante. Además está escrita en la escritura eriática. Recordemos que en el Antiguo Egipto existían dos tipos de escrituras, la escritura jeroglífica y la escritura eriática. En este caso, la escritura eriática, por decirlo de manera sencilla, es simplemente una escritura que hacían simplemente haciendo más fácil la escritura jeroglífica, es decir, es una escritura jeroglífica simplificada para hacerlo más rápido, de manera que si alguien se lo iba dictando, él iba escribiendo rápidamente sin dedicarle tanto tiempo como la escritura jeroglífica. Por tanto, esa es la escritura eriática y así es como está este papiro. Entonces, ¿por qué la arqueología, por qué la historia oficial, por tanto, reconoce y da por bueno el lado derecho del papiro, pero no el lado izquierdo? ¿Por qué quieren ignorar ese periodo anterior a la primera dinastía? Una pregunta que nos hacemos todos, Javier. Además, tenemos otras pruebas que complementan la información del papiro y encontramos datos verdaderamente interesantes. Empezamos con lo que ya el filósofo y sabio de origen griego Platón, formado en las escuelas iniciáticas del misterio en Egipto, decía: aquello que llamamos dioses no dejan de ser seres de otros mundos que han venido a nuestro planeta. También podemos mencionar la piedra de Palermo, donde están grabados un conjunto de acontecimientos desde la época predinástica hasta la quinta dinastía. Entre otros temas, hace referencia a los misteriosos y enigmáticos reyes del Egipto predinástico, a 120 reyes. Ni siquiera se refiere al dios egipcio Horus, lo cual sugiere que es un rey del antiguo Egipto miles de años atrás. También dice que otro dios egipcio, Tot, reinaba en las tierras del antiguo Egipto entre el año, atentos, 8670 y 7100 a.C. Y aún más datos interesantes que nos hablan de lo mismo, lo que Manetón registró. Él era un alto sacerdote egipcio que tuvo acceso a un número ilimitado de textos, pergaminos y manuscritos antiguos de la biblioteca de Alejandría. Escribió al faraón la historia del antiguo Egipto, se dice que en 30 volúmenes. Allí se refiere a seres divinos que reinaron durante el prefaraónico en Egipto. Muy bien, pues ahora sí vamos a ver uno por uno, vamos a ver la cronología de estos dioses, de estos gobernantes que reinaron en la tierra de Egipto antes de la dinastía primera. Todos esos que la historia quiere olvidar, todos esos que dicen que es mitología, eso es mitología, esos son solo dioses. No, esos son los Horn, los Shem-Shu Horn, son los gobernantes que trajeron toda la prosperidad, toda la abundancia, no sabemos de dónde, a las tierras egipcias. Fueron grandes constructores, grandes sanadores, grandes matemáticos, grandes arquitectos, sabían de absolutamente todo. Y fueron el legado que dejaron luego a partir del primer humano, Narmermenes. Ahora vamos a ver esta cronología predinástica. Vamos a comenzar con el primero, que fue el dios Ta. Y en concreto dice así: en el principio gobernó Ta y la gran Eneada. Eneada significa 9 dioses, que son Atum, Shu,
Tefnut, Nut, Geb, y dioses que han trascendido más hasta nuestros días, que son Isis, diosa de la magia y de la sanación, Osiris, su esposo, Neftis, hermana gemela de Isis, y Set, hermano de Osiris, y que por cierto toma el trono tras asesinar a su hermano Osiris. Después de ellos gobernó el dios Ra, dios del sol. Más tarde reinó Horus durante 300 años. Aquí ya hay un dato. Recordemos que el papiro está fragmentado en muchos pequeños trocitos. Algunas fechas no se ven bien, pero aquí en concreto, reinado de Horus durante 300 años. Por cierto, Horus toma el poder tras derrocar a su tío Set en venganza por la muerte de su padre. Por eso gobierna Horus ahora. Y también una tríada de dioses: Anubis, Maat. Maat, también tenemos el dato, 100 años gobernó Maat. Y atención, el dios Tot, también llamado Tot el Atlante, es decir, proveniente de la Atlántida. Este dios Tot, precisamente el encargado de traer toda la escritura jeroglífica, toda fue cosa de Tot, gobernó, atención, durante 7.726 años. Después de ellos gobernó de nuevo Horus por un tiempo indeterminado que no se nos dice en el papiro. Después de ello pasamos ya de la transición de los dioses a los semidioses, es decir, a los Sem Shu Horn. Ahora mismo, para hacernos una idea, estamos 6.000 años antes de Narmer-Menes, 6.000 años antes de Menes, del primer faraón humano, de ese que la arqueología, la historia, dice que fue el primero de verdad, que antes de eso no había nada. Pues bueno, estamos ahora mismo 6.000 años antes. Estos Sem Shu Horn eran híbridos entre dioses y humanos. Se dice, hay mucha información al respecto sobre ellos, se dice que tenían cuerpos celestes, que tenían unas armaduras extrañas, inusuales, muy impropias de esa época. Y hay un factor muy clave, muy raro, muy extraño, que es que en la sangre tenían AB negativo, tenían ese factor AB negativo, es decir, solo lo tenían ellos, los Sem Shu Horn. Nadie más de todo Egipto lo tenía, solamente ellos. Bien, después de todos ellos, ya sí el papiro entra en la parte derecha del papiro y es la dinastía primera, en el que se dice claramente que gobernó Menes. Además, lo dice tal cual de esta manera: señor de las dos tierras, Meni, el rey gobernó durante 62 años. Y así, un listado ya de la cronología oficial hasta la época de Ramsés II. Pues la prueba de carbono 14, como dije antes, dató de esta fecha. Por tanto, por eso es el último Ramsés II en aparecer. Por tanto, toda esta cronología nos lleva a que los dioses, los semidioses, gobernaron unos 24.900, en concreto el dato es 24.925 años antes que Menes. Además, cabe destacar que los números que aparecen en el papiro de Turín son sorprendentemente grandes. Nos preguntamos, ¿acaso estuvieron unos seres extraterrestres gobernando al ser humano y tenían el secreto de la longevidad? Al igual que dicen las tablillas sumerias y al igual que gente que la Biblia nombra, ¿cómo es posible que se viviera tanto antes? Matusalén, 969 años, Jared, 962 años, Noé, 950 años, Adán, 930 años, por poner unos ejemplos. ¿No ven que todas las culturas hablan de lo mismo? Hablan de algo que fue verdad y que se registró. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los académicos modernos sesgados por las instituciones oficiales o a nuestros ancestros que vivieron durante aquellos tiempos y que nos dejaron dichos relatos para que fuéramos conscientes de nuestro pasado?
Los egipcios no quisieron olvidar y nosotros no queremos aceptar. ¿Fueron ellos los constructores de los grandes monumentos de la antigüedad? ¿Fueron ellos los que enseñaron los conocimientos de magia y sanación que después los sacerdotes practicaban en los templos? ¿La historia es esta tal vez y no la que nos cuentan? Déjanos un comentario, hijo de Horus, nos encantará saber tu opinión. Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo, pero quiero dejarte un último detalle. ¿Te has fijado en que los Hor, los dioses, aparecen siempre con los mismos símbolos? En especial con la cruz egipcia. Los símbolos lo son todo. Los egipcios lo sabían muy bien y por eso a diario hacían rituales utilizando símbolos que tenían poderes curativos y protectores. Y eso es precisamente lo que hacemos en la Escuela Internacional de Reiki Egipcio, enseñar a sanar con las manos y con herramientas que llevan existiendo durante milenios. Los egipcios utilizaban las palabras de poder, la energía y los símbolos para sanar y para empoderarse. ¿Sientes que una energía negativa te puede estar afectando? Porque para eso te vamos a acompañar en una clase gratuita para que puedas liberarte de eso que te está impidiendo manifestar la vida que realmente te mereces. En esta clase vas a descubrir si una energía negativa te está afectando, para que hoy mismo comiences a liberarte de ella de una vez por todas para que se quede atrás en tu vida. Inscríbete por aquí abajo en el enlace del primer comentario fijado o de la descripción y nos vemos dentro de la clase. Porque la vida de verdad comienza cuando te empoderas. Un abrazo, hijo de Horus.